Hola, amantes del ajedrez y público en general. Continuando con el gambito Englund, variante Harlow-Charlick, ahora vamos a ver qué pasa cuando las blancas lo aceptan, o sea, cuando hacen b por e5. ¿Qué es lo que van a hacer la mayoría de las veces? Lo que vamos a hacer es entregar un segundo peón, entrando ya de una vez por todas en el gambito Harlow-Charlick. Vamos a ver primero qué pasa cuando las blancas rechazan el segundo peón. Y esto lo pueden hacer defendiendo el peón en e5 o simplemente devolviéndolo. Si las blancas pretenden devolver el peón, entonces e4 es la mejor jugada, porque controla casillas centrales y abre líneas para las piezas. Cualquier otro movimiento que devuelva el peón va también a entregar la ventaja que tiene el bando blanco. El motivo por el cual voluntariamente se devuelve el peón después de aceptar un gambito es para dar prioridad al desarrollo y hacer que el rival pierda tiempo recapturándolo. La verdad es que no pasa nada si las piezas negras recuperan su peón con b por e5, pero después de dama por d8 jaque, rey por d8, lo que me disgusta no es tanto que hayamos perdido la posibilidad de enrocar, sino que además no obtuvimos ninguna compensación por ello. Es que estamos igual en todo. Nuestro control central es el mismo, la diferencia es que estamos sin enroque y para colmo, al cambiarse las damas tan temprano, ni siquiera podemos complicar la partida. Aún con todo eso, debo aceptar que la posición es jugable, pero bueno, para gustos, los colores. En vez de d por e5, el movimiento que yo recomiendo es dama e7. Lo que busca es poder capturar en e5 y al mismo tiempo evitar el cambio de damas. Si nos hacen e por d6, nosotros capturamos dama por e4 jaque. Claro, si ahora las blancas se cubren con dama e2, no podremos evitar el cambio de damas, pero al menos esta vez conservaremos nuestro enroque. Si no capturan e por d6, entonces simplemente capturaremos b por e5. Aquí no hay perdedero. Ahora vamos a continuar cuando las blancas hacen aquí caballo f3. Este es el movimiento que más sentido tiene. Las blancas desarrollan el caballo de rey a su mejor casilla y defienden su peón de e5. Nosotros vamos a continuar con otro movimiento lógico, caballo c6. El propósito es presionar el peón en e5 y provocar e por d6. Si ahora en el cuarto movimiento las blancas hacen e4, es parecido a cuando lo hacen en el tercer movimiento. Así que igual vamos a seguir con dama e7. El blanco nos hace caballo c3, defendiendo su peón de e4, aunque simplemente capturaremos d por e5. Aquí las blancas pueden mejorar su caballo a d5 con ganancia de tiempo, pero solo reubicamos la dama a d6. A lo mejor pueden pensar que las blancas están mejor, y tendrían razón, pero el bando negro ha logrado su objetivo, que es una posición abierta. Muy posiblemente las blancas no van a querer devolver el peón, ni van a querer capturar e por d6. Así que en vez de eso, nos pueden hacer alfil g5, atacándonos la dama. En este caso, cubriremos con f6, y después de e por f6, haremos caballo por f6. Fácil. Otra cosa que pueden hacer es defender una segunda vez el peón de 5 con alfil f4. Claro, si en vez de eso terminan capturando e por d6, nosotros solo haríamos alfil por d6, transponiendo las líneas del gambito Harlow-Charlick aceptado, o sea, como si se hubiera jugado e por d6 y alfil por d6 en el tercer movimiento. Ya viendo qué pasa si lo defienden una segunda vez con alfil f4, yo recomiendo que hagamos alfil g4, amenazando remover un defensor del peón en e5, para poder luego capturarlo. Si en este punto las blancas hacen e por d6, no me capturen alfil por d6 aún. Primero hay que hacer la jugada intermedia dama f6, desarrollando la dama, preparando el enroque largo, atacando el alfil en f4 y tocando b2. Ahora e3 defendiendo el alfil, y bueno, aquí hay dos opciones. Ambas son más o menos igual de buenas, pero una es más de mi gusto. Una consiste en capturar dama por b2, caballo bd2 salvando la torre, alfil por d6, alfil por d6, c por d6, torre b1, dama c3, torre por b2 y caballo f6. No me gusta tanto esa torre invadiendo nuestra posición, pero debo admitir que las piezas negras tienen bastante actividad y espacio. La otra opción es capturar inmediatamente alfil por d6, y una vez que las blancas recapturen alfil por d6, enroque largo, jugada intermedia, clavando el alfil en d6. Las blancas continúan con caballo bd2 desclavando, y ahora hacemos
Torre por D6. De esta manera, las piezas negras evitan quedar con un peón aislado. Esta posición es más ordenada. Ambos bandos conservan una sana estructura de peones, pero las piezas negras tienen más espacio y desarrollo, solo que se encuentran un peón por debajo. Volviendo a la posición que se da después de alfil G4, veamos qué pasa si las negras se ponen necias y realmente deciden no ceder la atención con la jugada caballo BD2. La idea es que este caballo va a reemplazar el otro en F3 en caso de que las negras sigan con alfil por F3, para así seguir manteniendo el peón en E5 defendido. En este caso, vamos a capturar D por E5, y si recapturan caballo por E5, no podemos dejar ese caballo ahí, nos está tocando nuestro alfil, así que caballo por E5, alfil por E5, dama E7, desarrollando la dama con ganancia de tiempo y luego seguimos con enroque largo. Quizás se preguntarán por qué en vez de dama E7 no seguir con algo más normal como caballo F6 y así no bloquear nuestro alfil de rey. Bueno, el detalle está en que después de caballo B3 vamos a tener que hacer dama E7 de todos modos para evitar el cambio de damas. Y no solo eso, sino que por la ausencia de nuestro caballo en C6, las blancas tienen dama D4, superactivando la dama mientras que defiende el alfil y lo mantienen en esa posición privilegiada. Por eso es mejor hacer dama E7 antes que las blancas hagan caballo B3. De ese modo, no tienen la opción de defender el alfil con la dama. Volviendo atrás, si aquí capturan alfil por E5, no hay necesidad de mejorarle las piezas al rival, así que en este caso simplemente seguimos desarrollando con caballo F6, y si luego caballo B3, dama E7, evitando el cambio de damas, y vemos que al conservar el caballo en C6, evitamos que las blancas hagan dama D4 para defender su alfil. Si en el tercer movimiento en vez de caballo F3, las blancas defienden el peón con F4, es muy sencillo lo que debemos hacer. Caballo C6 atacando E5 y buscando provocar E por D6. Si caballo F3 defendiendo, hacemos alfil G4, buscando remover el defensor de E5. Y después de caballo BD2, simplemente haremos D por E5. Si continúan con F por E5, haremos dama E7, próximamente recuperando el peón. Y si caballo por E5, entonces caballo por E5, F por E5, y aquí recomiendo solo continuar el desarrollo con alfil C5, seguido por caballo E7 y enroque corto. Ya vimos caballo F3 y F4. Ahora vamos a ver qué pasa si las blancas defienden el peón con dama D5. Nosotros continuaremos con caballo C6, amenazando capturar en E5. Si las blancas nos capturan E por D6, no se olviden de las jugadas intermedias. Antes de recapturar es mejor hacer caballo F6, aprovechando que D por C7 no es una opción porque el peón está clavado. Mejor que E por D6 es caballo F3 defendiendo. Y ahora seguimos con alfil E6. Vemos otro propósito de caballo C6, que es interferir con la captura de nuestro peón en B7. La dama solo tiene dos casillas para poder mantenerse defendiendo el peón en E5, que son B5 y E4. Si dama E4, la continuación es simple. Hacemos D por E5 y después de caballo por E5, caballo B4, que conlleva una amenaza oculta. Aparentemente no amenaza nada, debido a que la casilla C2 actualmente está defendida por la dama, pero aún así las blancas deben ser precisas y jugar caballo A3, pero en caso de que hagan cualquier otro movimiento tenemos caballo F6, atacando la dama, que se ha quedado sin casillas para seguir defendiendo C2. La otra opción para seguir defendiendo el peón en E5 es hacer dama B5, a lo que nosotros haremos dama D7, preparando el enroque largo. Y el punto es que si captura dama por B7, después de torre B8, dama A6, obtenemos una gran iniciativa con caballo B4, dama por A2, torre D8, formando una batería en D que va a poner en muchos apuros a las blancas, caballo A3, defendiendo la entrada del caballo en C2, D por E5, despejando el camino para el cañón, amenazando mate en D1, y ahora la jugada correcta es alfil E3, porque en caso de alfil D2, aparentemente bloqueando el mate y atacando a nuestro caballo, pero tenemos E4, amenazando capturar el único defensor del alfil en D2. Si hacen la jugada correcta, que es alfil E3, simplemente haremos alfil D6, desarrollando y defendiendo el peón de E5. A pesar de que están dos peones por debajo, las piezas negras están objetivamente mejor, así que no hay que tener miedo de jugar esta posición.
Y hasta aquí voy a dejar el vídeo. Gracias por su atención. Y en el próximo, por fin estudiaremos cuando las blancas aceptan el gambito Harlow-Charlick. Estén atentos. ¡Chao!